Buenas noches, queridos hermanos, el Señor les bendiga. Para mí es un gran honor estar delante de ustedes nuevamente, sirviéndole a nuestro Dios con agrado, con mucho amor y compasión. Entonces, el tema de hoy día es estableciendo el reino de Dios. Entonces, vamos a leer Mateo 6:9. La palabra del Señor nos está indicando, dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, pues, como dimos lectura, entonces, es la oración del Padre Nuestro. Pero queremos enfocarnos más en el reino de Dios, ¿no? ¿Cómo establecer el reino de Dios? Entonces, queridos hermanos, los invito a tener un tiempo de oración en este momento para poder escuchar su palabra, poder escuchar su voz y que Dios hable a nuestras vidas. Amén. Entonces, gracias, papá, por este tiempo. Gracias, Dios, por permitirnos, Señor, estar delante de ti, Señor, que la sangre de Jesús esté sobre cada uno de nosotros, que esa preciosa sangre, Padre, lo hizo posible para estar delante de ti. Acepto, Señor, limpió nuestras inmundicias, nuestros pecados, limpió toda maldición. Y hoy día, Señor, sabemos y entendemos, Señor, que tú nos llamaste, Señor, con un llamamiento santo, Padre, no tomándonos a nosotros en cuenta nuestros pecados, Señor, y nos hiciste tuyo. Somos tus hijos, Padre, y gracias por todo, gracias por tu amor. Te pedimos, Dios, que esta tu palabra sea, Señor, cayendo en buena tierra, que limpie los aires, Señor, con la sangre de Jesús, y que esta palabra se asiente en los corazones de las personas. Dios, gracias te damos, Señor. Úsame como instrumento, Señor, como canal de bendición. Háblanos, Señor. Tu pueblo quiere escuchar. Dios, gracias por todo. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, dice la palabra estableciendo el reino de Dios. Lo que dice en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Desde su origen, ¿sí? El propósito de Dios es que el cielo gobierne sobre la tierra. Ese es el propósito de nuestro Padre, que el hombre gobierne, que el hombre se deje usar por el Señor, que el hombre sea instrumento de Dios, que el Dios de los cielos quiere gobernar también, así como lo hace en el cielo, también lo quiere hacer en la tierra. No, por eso Dios en la Biblia dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en la tierra sobre los peces, que domine en la tierra sobre los peces, sobre las aves y sobre todo animal que hay en esta tierra. Y aún dice, sobre todo lo que recta, sobre todo lo que se arrastra, el hombre sería el Señor, ¿sí? La palabra dominio en el hebreo significa gobernar. Por eso que el Señor dijo que el hombre domine. Entonces, si usted y yo hoy día le decimos al Señor, Señor, que esa tu palabra se establezca en nuestra vida, que se haga carne, que podamos entender, que abra nuestros ojos espirituales, que el dominio, Señor, tú quieres restaurar en nuestra vida lo que un día se nos quitó, lo que un día se nos arrebató.
Tú quieres establecer nuevamente ese dominio en cada uno de nosotros. Entonces la palabra dominio en el hebreo significa gobernar, señorear, reinar. Lo primero que Dios le entregó al hombre fue un reino. Y ese reino fue arrebatado por una desobediencia. Ese reino fue quitado. Se cerró la puerta del dominio sobre esta tierra para abrir una puerta y ser esclavo, ¿no? Dominado por las tinieblas y la maldad. Entonces, a través de eso, el Señor preparó un plan maravilloso para que nuevamente se restablezca el dominio que Él nos dio sobre cada hombre. Por causa del pecado, el hombre le abrió las puertas al reino de la maldad. Por causa de la desobediencia, se perdió el reino de dominio sobre todas las cosas en esta tierra. ¿Sí? Pasamos a ser esclavos por la desobediencia de uno. ¿Sí? Por eso debemos entender que Jesús vino a esta tierra. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? ¿Sí? Para fundar no una religión, sino para fundar un reino. Un reino que Él quiere entregarnos, ¿no? Como en el tiempo del principio, el dominio. Establecer el reino de Dios es importante que cada persona lo haga. Entonces, ¿cómo lo hizo Jesús? Haciendo la voluntad del Padre. Dios se agradó tanto de su Hijo. He aquí mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ese maravilloso Hijo obedeció a papá. Y hoy día, a través de la palabra, Dios, a través de su hermosa palabra, su Hijo nos enseña que primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Si anhelamos, si deseamos otras cosas, primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todo se va a ir añadiendo. Todo se va a ir acomodando. Dice que Dios va a conceder el deseo de tu corazón. Dios conoce si tú lo amas a Él de verdad. Dios lo sabe todo. Por eso Él quiere establecer el reino, ¿sí? Aquí en esta tierra, pero quiere usarte a ti, varón. Quiere usarte a ti, mujer. Quiere usarnos a cada uno de nosotros. La palabra reino, aquí como dice en Mateo 6:33. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. La palabra reino, aquí en el Nuevo Testamento, también significa reinar, gobernar y señorear. Entonces, de esa manera, queridos hermanos, Dios quiere devolvernos, ¿sí? Un reino que se nos fue arrebatado. Un dominio, un señorear en esta tierra de parte de Dios, ¿sí? Por causa del pecado y la desobediencia reinó la maldad. Sí, por esa causa vino la enfermedad, el pecado, sí, y la muerte. Entonces, primeramente, usted y yo debemos decirle, Señor, establece tu reino sobre esta tierra. Si retrocedemos un poquito, dice, Padre nuestro. Mire, el Señor en todas las áreas está diciéndonos a nosotros que el orar el Padre nuestro no sería solamente repetirlo y repetirlo y repetirlo, sino que entenderlo. El Padre nuestro es nuestro papá, es nuestro todopoderoso y Él nos adoptó como sus hijos. Él es nuestro Padre y Él quiere que usted y yo, queridos hermanos, lo representemos en esta tierra como el Padre correcto, como ese Padre precioso que perdona, como ese Padre precioso que bendice, que es amoroso, que es un Padre correcto. Dios quiere que usted lo represente bien en esta tierra, no como un Padre iracundo, no como un Padre autoritario, un Padre que no tiene amor por sus hijos, que no provee ni perdona. Entonces Dios quiere establecer su reino, aún aquí en nosotros, decirle Padre, Padre,
yo quiero representarte aquí en esta tierra como tú lo eres, un Padre correcto, un Padre que bendice, un Padre que perdona, un Padre que provee, un Padre que protege. Esa es la oración que debemos hacer siempre. Decirle, Padre nuestro, Señor que estás en los cielos, tú eres ese Padre nuestro que lo gobierna todo. A través de la enseñanza, de la Escritura, hemos aprendido que hay 3 cielos. El primer cielo es lo que usted está mirando, lo que usted pisa y las nubes. El segundo cielo es lo que usted ve, los astros, el espacio sideral. Y la Escritura nos dice que es la habitación del enemigo, es donde mora Satanás y los demonios. Por eso dicen hueste de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? Entonces nosotros debemos entender que el tercer cielo lo confirma la Escritura. ¿Sí? Y dice que es la habitación de Dios. Pero en otro pasaje miramos, dice que el estrado de sus pies es la tierra. Entonces Él lo llena todo. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Él lo llena todo. En su inmenso amor, Él lo gobierna todo. Y dice la palabra del Señor, dice, santificado sea tu nombre. Mire, les quiero hacer algo, un recordatorio de lo que leímos todo. Pero santificado sea tu nombre. Si decimos que la persona santa es intachable, en lo moral y lo inmoral, no tiene mancha, ese nombre o ese título se lo da solamente a Dios, porque Él no tiene mancha de pecado, no tiene, en lo moral e inmoral no tiene nada. Nadie lo puede acusar a Dios porque es perfecto, es santo. Y santificado sea tu nombre. Da a entender que Él está por encima de toda su creación. Él está por encima de todo lo que Él formó. Pero déjame decirte, queridos hermanos, que en su bondad, en su inmensa bondad, Él lo llena todo. Él lo llena todo. Es por eso que ¿tan lejos está Dios de mí? Sí, pero es tan cerca que es al abrir mi boca. Al abrir tu boca, invocando el nombre del Señor, Él está contigo. Dice la palabra que Dios caminó en medio de los hombres. Y es verdad. Y no contento con eso, ya no camina en medio de los hombres, vive en nuestro corazón. Si usted, hermano, quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, hoy día Dios te acepta como su hijo. Dice que Él todo lo formó y todos somos creación de Dios. Pero al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron le dio derecho de ser llamado hijos de Dios. Eso está en Juan 1, 11 y 12. Entonces, queridos hermanos, hoy día, por medio de la palabra, su palabra me confirma por medio de su Santo Espíritu que yo y los que hemos recibido a Jesús somos hijos de Dios. Amén. Entonces, queridos hermanos, Dios quiere establecer su reino aquí en la tierra. Entonces, su santidad, el ser santo, es separado de todo pecado, intachable, ¿no? Pero Él en su inmenso amor a nosotros nos llamó. Él en su inmenso misericordia, Él nos purificó. Dice que nosotros fuimos llamados con llamamiento santo. Puede imaginar que cuando uno no tenía a Jesús en su corazón, lo primero que decíamos reunido entre amigos era: el día que yo parta de esta vida, yo ni curva hago porque he hecho cosas malas, terrible, que directamente al infierno iré a parar. Automáticamente pensamos que el infierno queda abajo. Pero
déjeme decirle, queridos hermanos, que el infierno es un lugar de tormento, donde van aquellas personas que no quieren saber nada del Señor, que quieren vivir en su carne, en su concupiscencia, en los deseos de este mundo, dando rienda suelta a su perversión. Entonces pierden su vida por cualquier accidente, pierden su vida aún por enfermedades, por desobediencia, están destituidos de la gloria de Dios, separados del Señor. Entonces llegarán a un lugar de tormento, que no es nada de gozo. Es por eso que Dios quiere establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces podemos entender que a través del Padre Nuestro, el Señor nos enseña a orar correctamente. El Señor nos dirige, Señor, cómo debemos portarnos y andar delante de Dios y de las personas. Cómo debemos de ser. Entonces, estableciendo el reino de Dios. Entonces, rápidamente, queridos hermanos, el Señor lo sabe todo, el Señor lo ve todo. Dios es santo porque Él es santo, en Él no habita el pecado ni la maldad. Nosotros hemos sido tocados y cuando Dios nos tocó, nos separó para Él. ¿Sí? El Señor desea que nosotros nos santifiquemos día a día, que busquemos su santidad y a través de su palabra se convierte en agua viva que limpia nuestra mente y nuestro corazón y podemos ir santificándonos cada día más y más delante de Él. Es el deseo de Dios, el deseo de cada persona, ¿sí? Que debemos buscar el rostro de Dios. Primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia, no se olvide. Ese pasaje está en Mateo 6:33. El reino significa nuevamente que Dios no quiere devolver ese dominio que un día le dio a Adán. Entonces cuando el Señor dice que debemos orar, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, nos está haciendo énfasis en su propósito, ¿sí? En su propósito original y nos enseña que podemos establecer el reino de Dios en esta tierra a través de la oración. Me acuerdo que el día que me preguntaron, Don Rodi Verduga, ¿quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Yo le dije, sí quiero. ¿Sabe por qué recibí a Jesús? Porque tenía una enfermedad muy terrible. No soportaba nada ya comer. Me dolía mucho el estómago, me ardía. Era como que si me lo apretaban con un playo, con un alicate, algo que me hacía mucho daño. Y tengo 51 años, tengo 14 años sirviéndole al Señor, y el Señor ha sido muy fiel conmigo. Pero antes de eso, vivía en mis deleites, vivía en mi ignorancia, en mi altivez, ¿sí? Y todo eso, ¿sí? El Señor lo apartó, el Señor lo sacó, pero tuvo que enfermarme para poder yo mirar al cielo y poder invocar el nombre de Dios, porque yo no quería perderme, porque muchas veces lo había declarado, que si yo partiera de este mundo, me iría a un lugar de tormento por la maldad que había hecho. Si era muy borracho, mujeriego, adúltero, era muy malo con mi esposa y con mis hijos. No estaba ejerciendo lo que dice el Padre Nuestro, que lo representemos dignamente aquí en la tierra. Estaba siendo un padre permisivo, un padre autoritario, un padre que no le importaba lo que hagan sus hijos y su esposa. A mí me importaban los amigos borrachos y lo que hablaban mal. Pero el Dios de los cielos tocó mi corazón y estableció su reino en mi vida. Queridos hermanos, esto es fiel y verdadero lo que yo les digo. Dios es el Padre de la abundancia y de la bendición. Eso es el reino de Dios. Es lo que el Señor dice que debemos pedir en oración, pero por causa del pecado vino a la tierra la escasez, la enfermedad y la maldición. Querido hermano,
no sufría de escasez. El Señor estaba bendiciendo mi pan, mis negocios, pero cada vez se hacía más grande y notorio la altivez y el orgullo. Y le doy gracias a Dios por tocar mi cuerpo. Y a través de esa enfermedad yo pude decir: Dios, te acepto, te recibo como mi Señor y mi Salvador. ¿Qué recompensa dará el hombre si ganarse todo el dinero del mundo y perdiera su alma y fuera arrojada al infierno? No ha ganado nada. Ha ganado que sus hijos te odien, que se levante una maldición tras maldición por las generaciones, por no obedecer, no buscar el rostro de Dios. Hoy en día, queridos hermanos, entiendo que el Dios de los cielos ha traído a mi vida bendición. Y sé profundamente que mi generación está segura en las manos de Dios. Entonces, el buscar el reino de Dios es que Él quiere establecer, quiere devolver lo que un día se nos arrebató. Jesús vino a predicar y a establecer el reino del Padre, el reino de Dios. En Hechos 10:38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Sí? Dice que lo ungió con poder por medio del Espíritu Santo a nuestro Señor Jesucristo. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Toda persona que recibe, que reconoce que Jesús es su Señor y Salvador, déjame decirte, querido hermano, que el poder de Dios viene sobre tu vida. Tu cuerpo es lavado, limpiado, justificado, santificado con la sangre poderosa de Jesús. Tu cuerpo viene a ser templo del Espíritu Santo. Él viene a morar en ti, a guiar tus pasos, a guiar tu mente y tu corazón y a establecer el reino de Dios en tu vida. Porque a eso vino Jesús y de eso nosotros aprendemos. Como Él lo hizo, nosotros aquí nos dejamos usar, nos dejamos guiar, somos canal de bendiciones. El deseo de mi corazón es predicar el Evangelio de Jesucristo. El deseo de mi corazón es poner las manos sobre los enfermos y que ellos sean sanados. Pero es el poder de Dios cuando tú le crees. Es el poder de Dios manifestado. Yo sé decir Dios en acción, porque Dios quiere manifestar su poder para que tú lo creas. Fui tocado en mi espíritu, porque el primer día que recibí a Jesús como mi Señor y Salvador de mi vida, también recibí sanidad. Y déjame decirte que unos meses después estaba en un encuentro con Dios. Un encuentro que se puede decir que es de 3 días, pero no es 3 días. Yo tuve el atrevimiento de decirle a mi pastor que yo pagaba de todos los gastos por 8 días más, pero que nos quedemos 8 días más. Porque el Señor había tocado mi espíritu. No quería salir de ahí, quería más. Quería aprender más. Y es ahí donde yo pude perdonar a mi papá. Es ahí donde yo pude encontrar sanidad en mi corazón. Es ahí donde a través de la palabra Dios estaba limpiando todo. Había sanado mi cuerpo, había salvado mi alma. Sí, yo ya era de Dios, pero había algo en mi corazón que tenía que ser sanado. Y es que si yo no perdono, Él no me perdona. Y me determiné en mi corazón perdonar de lo más profundo de mi vida a mi papá. Mi papá nos había dejado. Fue muy malo con mi mamá. Sufrimos mucho nosotros. Y yo estaba haciendo lo mismo con mi esposa y con mis hijos. Es por eso que ese Dios precioso tocó tanto mi corazón. He pedido perdón a mis hijos y a mi esposa. Y le digo: Padre,
todo lo que el enemigo me robó, todo lo que el enemigo ha hecho para perjudicar a mi familia hoy día, Dios, a través de tu palabra, ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor, a bendecir a mis hijos como un padre correcto. Ayúdame, Señor, a amar a mis hijos, a mi esposa, Señor, como debe de hacerse. Señor, que yo sea el proveedor. Padre, por medio de tu palabra, Señor, yo sé que el que provee eres tú. El que abre puertas para traer la bendición eres tú, Señor. Pero yo quiero representarte aquí en esta tierra como el Padre correcto, como eres tú, Dios. Santificar tu nombre, porque por tu nombre yo soy santificado. Tú tocaste mi vida. Conozco que tú lo llenas todo y que tú estás sobre todo y en tu bondad, en tu misericordia, estás en todo lado. Entonces, queridos hermanos, debemos decirle a Dios, Dios, ayúdame también a establecer el reino tuyo también, que yo sea útil para ti, que yo abra mi corazón, que yo pueda decirte, Dios, heme aquí, envíame a mí también. Para mí es tremendo el estar aquí. Yo no sé cómo me sostengo todavía en mis pies porque me daba mucho miedo, mucho temor. Pero yo sé que con Dios todo es posible. Con Dios todo se puede. Y me da mucho gozo saber que ahora el reino de Dios también, así como Jesús lo hizo, también Dios lo quiere hacer con nosotros. He visto a mi pastor, es uno de los ejemplos que me motiva a seguir adelante, porque mi pastor es llamado a muchos lugares y lo llevan donde están las personas enfermos, o él ora desde el altar, en el púlpito, ahí en nuestra iglesia, a través de redes sociales, a través de una llamada telefónica, y Dios hace el milagro. Entonces yo aprendo también de mi pastor y le digo, Señor, Padre, así como tú estás con nuestro pastor, Dios también está también con nosotros. Y ayúdame, Señor, que también las cargas sean más ligeras en mi pastor, Señor, porque estamos aquí también para aprender y ser útil para ti. Entonces, por fe, también personas que tienen necesidad y a través de una llamada telefónica, la enfermedad, el espíritu de muerte, se retiran porque la mano de Dios ha llegado a esa vida de la cual estaba necesitado, porque ellos reconocen que Jesús es el único que lo puede hacer todo. Amén, hermano. Entonces, estableciendo el reino de Dios. Entonces, no se olvide, Dios quiere que usted lo represente aquí en la tierra. No se olvide que Él lo ocupa todo, ¿no? En los cielos, Él lo ve todo. Él es santo, en Él no hay pecado. Y Él nos llamó a nosotros y nos santificó y nos separó para Él. Amén. Entonces, estableciendo el reino de Dios, ¿sí? Jesús vino, hizo la voluntad del Padre. Dice que el Padre lo ungió por medio de su Espíritu Santo y le anduvo haciendo sanidades, ¿no? Echando fuera demonios y también sanando los corazones, ¿sí? El sacrificio de Jesús en la cruz fue el sello de nuestra liberación. Jesús hizo un intercambio en la cruz. Nosotros le dimos las maldiciones, nuestros pecados, nuestras rebeldías, sí, aún nuestros afanes, nuestra ansiedad. Todos debemos dárselo a Jesús. Pues Él nos da su justicia, Él nos lavó con su sangre, Él coge todo lo malo de nosotros y nos da nuevamente un reino, un dominio, un señorear aquí en la tierra a través, sí, por medio de Jesús. Dios quiere reinar en la tierra y lo quiere hacer por medio del hombre. Entonces, querido amigo, querido hermano que estás escuchando, es importante que tú te decidas a decirle, heme aquí. Señor, instrumento en tus manos soy, canal de bendición. Amén. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno del cielo sobre la tierra. Es la liberación de toda opresión del mal por
el poder de Dios. Entonces, queridos hermanos, toda opresión, si está en ti el reino de Dios, tendrá que retirarse. Hemos sido liberados, hemos sido redimidos del poder del enemigo. En Mateo 12:28, la palabra del Señor dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No sé si he compartido este testimonio. Bueno, me llevaron a Puerto Viejo a orar por una persona que ya estaba desahuciada, ¿sí? Y eran como, bueno, estaría mintiendo si le digo la hora, pero eran como cambio de guardia y había doctores, había enfermeras y los pacientes. En ese cuarto habían como seis personas que estaban ahí. Y ya entré y hablé del Señor, le hablé del reino al que estaba ahí, y él dijo que sí quería recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Le dije a los otros que quién más quería recibir a Jesús. Todo el mundo se quedó callado, los doctores me miraban, las enfermeras se miraban entre sí, pero hubo otro señor que tenía una pierna muy hinchada, tenía diabetes, y tenía un mes que no le podían bajar, no le podían reducir la hinchazón de esa pierna. Y yo le digo, Jesús está en este lugar y Él quiere traer sanidad, liberación y restauración en sus vidas. Y dos recibieron a Jesús. Después de unos 15 días me enteré que al otro día los señores buscaban al hermanito. ¿Dónde está el hermanito para que ore por mí? Porque al que estaba desahuciado, al otro día le dieron de alta porque estaba sano para la gloria de Dios. Y al que tenía un mes que no se le podía bajar la hinchazón, déjeme decirle que la hinchazón ya no existía. Sus pies estaban normal y le hicieron los análisis y no tenía ni diabetes. Dios había restaurado a ese hombre totalmente y también le dieron de alta. Y los demás que no quisieron recibir a Jesús, los que se sentían avergonzados, de que piensan que uno le habla es mentira o quiere cambiarlo de religión. Pero déjame decirte que Dios no es una religión. Dios es la vida. Y vino a establecer, ¿no? Y a devolvernos. Y en la cruz intercambió nuestras maldiciones, nuestros pecados, nuestros errores, para darnos su justicia y devolvernos el reino, el de señorío, el de gobernar, establecer el reino de Dios aquí en la tierra. A eso vino Jesús. Y los que recibieron sanidad, porque a eso vino Dios, ¿sí? Dice la palabra del Señor, lo voy a leer nuevamente en Mateos 12:28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Muchas enfermedades que están en el cuerpo son espíritus de enfermedad. Y en el nombre de Jesús echamos todo espíritu de enfermedad. Hoy en este momento que tú estás ahí, teniendo una dolencia física, y has tomado medicina y no sabes qué es. Entonces déjame decirte que hoy día, tú en este momento cierres tus ojos, le diga, Señor, creo en ti, que eres mi Señor y mi Salvador, y que tú me llevas al Padre. Establece también tu reino sobre mí, y declaro que en mí, Señor, todo espíritu de enfermedad se va. Y hoy declaro que soy sano en el nombre de Jesús. Amén. Déjame decirte que Dios está obrando en ti una sanidad. Y lo mejor de todo es que si invocaste el nombre del Señor y creíste y lo confesaste
hoy día tú eres salvo. Amén. ¿En qué consiste el reino de Dios? El apóstol Pablo nos da la respuesta. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Mire, tan especial lo que es Dios. Entonces, el reino de Dios no consiste ni en comida ni bebida. Consiste en justicia, paz, gozo por medio de su Santo Espíritu. Cuando yo fui sanado en mi cuerpo, tuve mucha paz, tuve mucho gozo. A pesar que cuando yo recibí a Jesús como las 10:30, 11 de la mañana, vino a mí una paz. Una paz, estaba seguro que si yo partía con la enfermedad que estaba sufriendo en aquella época, yo me iba con con el Señor. Pero el Señor en la noche operó ese milagro precioso en mí. Cuando me invitaron que un hombre de Dios había llegado a nuestro pueblo y que Dios lo usaba mucho. Y yo fui y de verdad que vi su poder, vi su gloria manifestado. Miles de personas hubieron con calce nuevo en sus muelas, en sus dientes nuevos. No, muchas personas fuimos sanados. A mí me mandó a que coma lo que no podía comer y lo hice por fe. Y tengo 14 años que mi Dios me sanó y lo hizo bien. Y la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Amén, amén. Entonces, ¿dónde está el reino de Dios? ¿Sí? Preguntando, los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, le respondió nuestro Señor y le dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Lucas 17:20. Jesús caminaba en medio de ellos. Jesús vino a establecer el reino de Dios. Jesús estaba entre nosotros. Él es el Hijo de Dios. Él es el Todopoderoso. Él es lo que hizo los cielos y la tierra. Él te dio vida. Él nos ama. Se entregó por nosotros. Amén. Cuando aceptamos a Jesús en nuestros corazones como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios te redarguye, te corrige, te instruye. Cuando uno comienza no sabe muy bien las cosas y a veces comete muchos errores. Y aunque tengo 14 años, cometo ese error y el Espíritu de Dios nos redarguye. El Espíritu de Dios nos enseña. El Espíritu de Dios nos guía. ¿Sí? ¿Cómo establecer el reino de Dios? En Mateo 9:35 dice su palabra, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tengo mucho testimonio que les puedo compartir. Ahora último Dios me estorbó y bueno, he andado en el campo, conozco mucho mi cantón, he andado mucho en el campo llevando el mensaje de Dios. Y déjame decirte que no hay cosa más maravillosa que llevar las buenas nuevas a los que no la conocen. A través de las buenas nuevas va acompañado Dios de milagros, de muchas proezas. Le puedo decir yo porque he visto el poder de Dios. Entonces, estaba yo en una célula nueva en Tosagua, sí, en Tosagua, a unas 2 horas y media de aquí de mi pueblo. Y ya era la tercera semana que estábamos asistiendo y Dios había sanado a una niña que tenía cáncer en el cerebro y la sanó, de una la sanó. Y la gente me dice, ¿cómo lo hace?
Digo, mire, yo no sé cómo lo hace Dios, pero lo hace. Yo creo que lo hace y lo hace. Y entonces estaban llegando más familias por los testimonios que estaban ocurriendo. Y la casa que donde abrieron sus puertas para poder predicar su palabra era una casa muy sencillita, no tenía mucho espacio. Entonces no había pandemia, entonces yo estaba siempre en el medio y ahí hablando, medio mirándome con las personas porque estaba llena la casita. Y cuando ya terminamos la palabra, le dije, vamos a orar para despedirnos y que sea el Señor con nosotros. Entonces yo cerré mis ojos, lo invité a cerrar los ojos a los hermanos y cuando comencé a sentir que me tocaban, y yo abrí mis ojos y las personas que me tocaban se persinaban. Y yo en ese momento le dije, no lo hagan, eso no, es, no está en la palabra, no se debe enseñar así. Queridos hermanos, yo no tengo poder, el poder viene de lo alto, el poder es de Dios. Dios se manifiesta con lo que le creen, usted créanle a Dios, a la palabra. Yo no soy nada más que su hermano. Y tuvo que explicarle, hacer nuevamente una explicación, otra media hora más para que ellos puedan entender. Porque la gente está todavía en las costumbres, no, de tocar las imágenes y persinarse. Entonces hay que llevar el mensaje de Dios para que esa gente, esas personas alcancen a entender que el reino de Dios está con nosotros. Amén. El reino de Dios es establecido en esta tierra, pero Dios quiere usarte a ti para manifestar su poder. Amén. Entonces, predicando el Evangelio, dice la palabra del Señor, anunciando las buenas nuevas, las buenas noticias. Decirle que al que está condenado sin esperanza, que Jesús vino a salvarte y darte una nueva vida, no vino a condenarte, sino a perdonar todos tus errores. A eso vino Jesús. A veces le he pedido a Dios que no me haga llorar, porque cuando veo que la gente recibe a Jesús como su Señor y Salvador, me da mucho gozo. No puedo sostener mis lágrimas y lloro de alegría porque ellos reciben a Jesús como su Señor y Salvador de su vida. Y eso me da mucha satisfacción. Y es necesario que tú lo hagas también, hermano. Es necesario que tú entiendas que Dios también te quiere usar. Amén. Entonces, sanando toda enfermedad, en Jesús hay sanidad. No importa la enfermedad, para Dios no hay nada imposible. El único requisito es creer y obedecer. Varón, tú que me escuchas, mujer, y si tú no entiendes nada de lo que estoy hablando, porque para tú es algo que dice, wow, no lo puedo entender. Solamente cree en el Señor Jesucristo. Créelo. Y déjame decirte que si tú crees en el Señor Jesús, serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, Dios está tan interesado que el hombre no se pierda, sino que se vuelva a Dios de todo corazón. Arrepentíos y convertíos. Arrepentirse y dejar de pecar y no volverlo a hacer más. Porque Dios nos ama. Sanando toda dolencia. La gente tiene muchas necesidades que le causan dolores emocionales. Hay muchas personas que somos especialistas en dañarle la autoestima a otra persona. La gente a veces te ofende en lo que a usted más le puede doler. Yo le digo por experiencia propia que a mí muchas veces me han ofendido por mi color, pero no me ofenden, porque yo sé que a Dios le agradó que yo fuera así. Y soy su hijo. Y no tocan mi autoestima, no me la bajan. Más bien le digo,
varón, si tú usaste eso para ofenderme, me da mucha tristeza contigo. Porque el Dios que me formó a mí también te hizo a ti y es nuestro papá. Y de la abundancia del corazón ha hablado tu boca. Dile a Dios que te perdone, dile que sane tu corazón y vas a ver cómo vas a hablar. Vas a hablar conforme a la voluntad de Dios, vas a bendecir, vas a edificar y no a destruir. Entonces, Dios quiere sanar también tu corazón, porque el hombre, por la raíz de amargura que le han formado, está separado de Dios. Es ahí donde tú debes decir, hoy perdono a la persona, me perdono a mí mismo por mucho tiempo que no me perdonaba, y Dios sanará tu corazón, sacará toda impureza y pondrás paz, gozo y justicia en tu vida. Amén. Haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos, porque el diablo es que los enferma. La voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? El reino de Dios va muy ligado a su voluntad. Hay muchos elementos del mal que las personas lo aceptan en su vida de manera equivocada, pensando que es la voluntad de Dios. Por eso tenga en cuenta los siguientes aspectos. Acepte los pensamientos de Dios y no del enemigo. Muchas veces el enemigo te dice no vales, no lo puedes. Pero déjame decirte que lo que empezó Dios en tu vida lo perfeccionará. Si tú tienes sueños, Dios los cristalizará. Dios, el Dios de los cielos, el deseo de su voluntad es que usted sea prosperado en todas las cosas. En todas las cosas. Hermano, yo quiero que usted lea Jeremías 29:11. Los pensamientos de Dios están en su palabra. ¿Sí? Por medio del profeta Jeremías, Dios dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. Dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. El Señor no se complace en lo que a usted le está sucediendo. El Señor no se complace en que usted sufra, hermano. El Señor se goza de que tú le creas. El Señor se goza de que tú confieses su palabra, que tú decretes, que tú establezcas que el reino de Dios está con nosotros, que toda enfermedad, toda escasez, ruina, todo lo que el enemigo ha venido sembrando en nuestra vida, hoy en el nombre de Jesús lo rechazamos y lo echamos fuera, porque los planes, los pensamientos de Dios es para con cada uno de nosotros es de bienestar. Amén, hermano. Tú debes de aceptar y grábate este versículo, que en la voluntad de Dios, en los planes de Dios, es que usted y yo seamos hombres de bienestar y no haya la calamidad. ¿Sí? Ese es el fin de un futuro que Dios tiene preparado para nosotros. Cree en el Señor Jesucristo, cree en sus promesas, cree en su palabra. ¿Sí? Su palabra dice que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros, ni las puertas del infierno prevalecerán contra tu iglesia, contigo, varón, con tus hijos, con tus generaciones. Dios quiere hacer maravillas en tu vida. Dios quiere que usted aprenda a soñar, ¿sí? Sueñe con el mejor hogar, el mejor empleo, los mejores ingresos, una plena salud. Dios le dijo a Abraham, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puede contar. Y dijo, así será tu descendencia. Entonces sueñe, hermano, sueñe. Me acuerdo de algo que leí en una revista que habían hecho un seguimiento a una familia pastoral y a una familia de delincuentes. Dice que en esa familia
por cierto año, no sé, no me acuerdo muy bien si eran entre 200 años, que esa familia de los pastores habían alcanzado una generación de 1500 personas, y en esas 1500 personas todas murieron en su vejez, ocupando grandes cargos en los Estados Unidos, ¿sí? Eran directores de universidades, directores de hospitales, estaban en el Senado, ocuparon cargos políticos muy poderosos y sus mujeres eran ejecutivas muy respetadas. Pero en la familia que no obedeció a Dios y se volvió en la delincuencia, eran 500 y nunca llegaron a una vejez. Todos morían temprano. Es donde Dios quiere establecer su reino, en que le obedezcamos su palabra, en que le creamos y que confiemos en su promesa, porque Él hará grandes cosas con nosotros. Amén. Ore con fe. Usted debe aprender a confesar lo que está soñando. Esta es una manera de orar, confesar en voz alta, creyendo lo que está confesando. ¿Sí? Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 22. Entonces, el Dios de los cielos quiere establecer el reino aquí en la tierra. Pero necesita que tú creas, que tú establezcas también. Dile, Señor, yo quiero ser ese canal de bendición, instrumento en tus manos. Sé agradecido con el Señor. Sí, en el Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias. Sí, es el tiempo del culto. Gócese. Es el tiempo de la célula. Deleites en la presencia del Señor. Es el tiempo de ir a evangelizar. Dios, tú estás con nosotros, tú pondrás palabra y tu gracia estará con nosotros. Las puertas se abrirán y grandes maravillas veremos, Señor. Es lo que quiere Dios, ¿no? Ser agradecido. Espere siempre lo mejor de Dios. En tercera de Juan, lo dije en antes, pero en tercera carta de Juan, en el verso 2, dice, amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. ¿No? Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que seamos prosperados en todas las áreas. Sí, ese hombre, aquí de la palabra, está diciendo que su alma estaba prosperando delante de Dios, pero parece que tenía una enfermedad. Y Dios le dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma y tengas salud. Entonces, querido varón y hermano, el deseo de Dios es que tú vivas en bienestar, ¿sí? Que el reino de Dios se establezca en tu vida. ¿Cómo lo haremos? Predicando el Evangelio, haciendo como Jesús nos enseñó, ¿sí? Querido amigo, tú que estás escuchando y tienes una aflicción, tienes dolencia en el corazón, tienes una enfermedad o alguien ahí, un vecino, un familiar, tú debes de decirle, Señor, ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. Ciertamente, es cierto, es verdad, no hay duda. Ciertamente Él llevó todas las enfermedades y por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Sí? Usted puede decir, ¿cómo yo creer eso? Es verdad, es la palabra de Dios, Dios no miente. Le puedo decir, hermano, que a través de una llamada telefónica muchas personas se han sanado. No pueden ser más de unos 4 o 5 días que mi hija Stephanie estuvo diciéndome que el papá de una amiga estaba muy enfermo con COVID y que no había medicina que lo restaure. Habían probado de todas las medicinas y por último
el hombre se tiró como a la pena que ya no había una solución para él. En los hospitales no habían cama, la situación económica parece que no estaba muy bien en ellos y una clínica cuesta mucho. Entonces le dije a mi hija, pero no pueden tirarse al abandono. Hay un Dios que todo lo puede. Si tu amiga permitiera que yo orara por su papá y ella se conectara conmigo y estuviéramos de acuerdo, porque Dios dice que si dos personas aquí en la tierra se ponen de acuerdo por algo y le pidieran al Padre, Él lo escuchará y lo hará. Yo creo profundamente a su palabra no miente, así que mi hija me conectó con ella al día siguiente. Y yo le digo, tu papá tiene a Cristo en su corazón, sí, él es un hombre de Dios. ¿Y tú cómo estás con la fe por ahí? Le digo, mira, yo quiero ponerme de acuerdo contigo. Quiero que tú que te levantes en fe, que creas que el Dios de los cielos está con nosotros, que Él no se ha olvidado de ti, que tú tienes que restaurarte y decir, duda, te echo fuera de mí, te echo fuera de mi casa, espíritu de duda, espíritu inmundo. Y hoy día yo me pongo de acuerdo con mi hermano y declaramos que en la humanidad de mi papá, hoy día en él se restablece su salud, en él hay la vida y el espíritu de muerte se va. Y ella me entendió, dijo, amén hermano, yo creo, y oramos por él. Y hace 2 días, sí, mi hija me dijo, papi, me había olvidado decirte que el Señor está que salta, dice en una pierna está sano, dice que gracias por haberle creído a Dios y que siga así. Yo me lleno de mucho gozo, saber que la gloria es para Dios, saber que tú puedes también ser usado por Dios para que el plan, la maldad y las tinieblas, espíritu de muerte retrocedan y la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Querido amigo, tú que has escuchado este mensaje, quiero decirte que hoy tienes la gran oportunidad de aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador de tu vida, y Él establecerá el reino de Dios en tu vida. Cierra tus ojos. Hoy día te invito a hacer una oración y dile, Señor Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Hoy reconozco que he vivido separado de ti y te pido perdón. Y te pido, Dios, que toda maldición y todo pecado sean borrados de mi vida. Y me ayude, Señor, a buscar de ti. Y que tu Santo Espíritu, Señor, Él gobierne mi vida, me guíe por senda de justicia por amor a tu nombre. Y te pido, Dios, que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Gracias te doy, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, si hiciste esta oración con toda la fe y con el corazón, déjame decirte que tú eres mi hermano en Cristo Jesús, Hijo de Dios. Queridos amigos, vamos a hacer una oración para despedirnos y déjame decirte que Dios te ama. Padre, gracias por esta tu palabra, gracias por la oración del Padre nuestro. Gracias, Señor, que el enfoque de esta palabra era establecer tu reino aquí en la tierra, gobernar así como gobiernas en el cielo, gobernar en esta tierra. Pero no lo quieres hacer solo, lo quieres hacer a través de los hombres que te crean, jóvenes, mujeres, todos. Señor, se manifestará tu poder, Padre, y las tinieblas retroceden, Padre, porque una vez al recibirle a usted como nuestro Señor y Salvador, se ha hecho un cambio, una transferencia, dejando la maldad y las tinieblas para unirnos a ti en el reino, Señor, del dominio, del señoreo, Señor, de estar contigo, Señor, y de echar fuera toda cosa que no te agrada a ti, Señor. Te damos gracias, papá. Gracias, Dios, porque tú pondrás
tu palabra en nuestra boca. Tú pondrás ese denuedo, Señor. Tú pondrás esa gracia para hablar tu palabra. Pondremos las manos sobre los enfermos y ellos, Señor, serán sanados. Echaremos fuera demonios en tu nombre, Dios. Pero más que todo, Señor, Dios, tu amor nunca se olvide y se establezca en cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tú nos amas y apasionanos por ti, Padre, para seguir en tus pisadas. Gracias te damos. Bendigo a cada persona que está viendo a través de este canal y declaro que es un bendecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.